Hola, gracias por visitar el canal nuevamente. Hoy haremos un pequeño viaje en lo que compete a nuestro territorio de una de las mayores tragedias sociales y económicas de nuestro país, la pérdida de sus ferrocarriles. En 1835, el Congreso de la República de la Nueva Granada, como se llamaba Colombia en esa época, expidió una ley que otorgaba concesiones de ferrocarril a los cantones de Panamá y Portobelo para atender una vía férrea a través del istmo. Esto dio inicio a la historia de los ferrocarriles en nuestro país. El ferrocarril de Panamá se construyó con capital privado estadounidense entre 1849 y 1854 y se perdió en 1903 con la secesión del istmo. Si bien esta empresa se consideró la más altamente rentable en el mundo para su época, su incidencia en el progreso del país fue prácticamente nula. Después de la Guerra de los Mil Días, Colombia pasaba de ser un estado federalista a centralista otra vez, una nación formada por 8 departamentos muy pobres. El país carecía de industrias, electricidad y vías de comunicación. Una agricultura rudimentaria y precaria sostenía a su población cercana a los 4 millones de habitantes. En ese contexto se inicia el auge y consolidación definitiva de la industria del café. Para 1865 se iniciaron una serie de líneas en el interior del país, comenzando en Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Santa Marta, La Dorada, la Sabana de Bogotá y Girardot. Esto con el fin de conectar los principales centros urbanos con el sistema fluvial, especialmente los ríos Magdalena y Cauca, y con los puertos marítimos. La red ferroviaria de Colombia se expandió rápidamente, pasando de tener 236 kilómetros construidos para el año 1885 a 875 kilómetros en 1910 y 2.700 en 1930. La propiedad de estas líneas estaba a cargo de las regiones. La exportación de café fue determinante en la construcción de los ferrocarriles en Colombia, pues se desarrollaron vías para sacar este importante producto al exterior. Esta es la razón por la cual se observa una importante aglomeración de vías férreas en las regiones productoras del grano y orientadas a llevar el café a las costas o a los dos principales ríos del país. Con el fin de debilitar los poderes regionales consolidados durante el siglo XIX, los cuales habían causado varias guerras civiles, el presidente Rafael Reyes propuso en la Asamblea Nacional Constituyente la creación del Departamento de los Andes, segregando territorios del Cauca, Antioquia, Tolima y Chocó, con Manizales como su capital. Con la renuencia de los dirigentes caucanos, finalmente se crea el departamento de Caldas en el año de 1905, con 3 ciudades importantes, resultado del fenómeno migratorio decimonónico: Manizales con 34.720 habitantes, Pereira con 18.418 y Armenia con unos 17.320 habitantes por esas fechas. Para la época de la creación de Caldas, ya existía o habían existido empresas que gestionaban sus ferrocarriles. Algunos estatales como los de Antioquia, Cauca, luego llamado el Pacífico, Santa Marta, La Sabana, Girardot, del Magdalena, y otros de carácter privado como el de Amagá, el de Cundinamarca, del Nordeste o el de La Dorada. El ferrocarril de Caldas surge a partir de 1911 y sus orígenes parten de las leyes 114 de 1888 y 16 de 1890, relacionadas con la compra de derechos y la autorización de contratos para la construcción de una vía férrea que conectara a Manizales con Buenaventura. La Compañía del Ferrocarril del Pacífico se formó en 1908, mejorando a su antecesora, la del Cauca, en eficiencia y construcción de obras. Empezando en Buenaventura como kilómetro cero, en 1915
Llega a Cali, que queda en el kilómetro 174, luego a Popayán hacia el sur, y en 1923 hacia el norte a Cartago, en el kilómetro 347, para seguir hasta La Pintada, en el kilómetro 506, y empalmar allí con el ferrocarril de Antioquia. Desde Cartago surgieron dos ramales, uno hacia el occidente llegando a Armenia y otro hacia el norte, como ya dijimos, por el piedemonte del río Cauca hasta La Pintada en 1942, empalmando, como ya se dijo, con el ferrocarril de Antioquia. Algunas de las estaciones intermedias en este ramal fueron La Virginia en el kilómetro 370, La Miranda en el kilómetro 399, Arauca en el kilómetro 413, La Felisa en el kilómetro 459, La María en Aguadas en el kilómetro 484 y la estación Pácora luego del río Arma. Este ramal pasó entonces a ser operado por los ferrocarriles de Caldas a partir de su creación. Otro de los trazados emblemáticos del ferrocarril de Caldas fue la línea desde Puerto Caldas a orillas del río Cauca hasta Manizales. Tuvo 10 estaciones y 10 túneles cuyos nombres fueron puestos por los mismos obreros. La línea cruzaba muchos puentes metálicos. La locomotora número 1, llamada La Zapata, después de sus años de servicio, fue colocada en un pedestal en el Parque Los Fundadores de Manizales. Algunas de sus estaciones fueron Puerto Caldas, Villegas, Belmonte, Nacederos en Pereira, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Gutiérrez, San Francisco, Villa María y Manizales. El departamento de Caldas comenzó a construir la línea Nacederos en Pereira a Armenia en dos tramos. Nacederos a Quimbaya, cuyos trabajos concluyeron en 1927, y Quimbaya, Armenia, en 1929. Su construcción estuvo ampliamente impulsada por el aumento de la producción cafetera, pues facilitó la salida del grano a los puertos de exportación y disminuyó los costos del transporte interno. Otra línea fue la que llegó hasta la llamada Explanación, en el sector de Boquía, en Salento, en un proyecto fallido de 1930 que pretendía empalmar con la línea del ferrocarril que llegaba a Ibagué, cuya estación, a propósito, fue demolida con dinamita en los años 80 para construir allí el terminal de transportes. Hoy, el tránsito carreteable entre el suroccidente de Colombia y el Valle del Magdalena se hace por el sector de La Línea, cerca de la depresión de Toche, que era por donde se iba a hacer el trazado de la línea férrea y donde se alcanzaron a iniciar los trabajos de excavación en un túnel llamado La Lora o Tochecito. El ocaso del ferrocarril en nuestro territorio se da con varios hechos que van a aislar la comunicación y luego el abandono a las vías e infraestructura con tanto esfuerzo construidos. Uno de ellos, por ejemplo, fue cuando una turba de gente en Pereira arrancó los rieles con el pretexto de que atrasaba el desarrollo urbano de la ciudad en 1959. Otro, cuando Ferrocarriles Nacionales de Colombia abandonó el tramo Pereira-Cartago totalmente. Luego, los numerosos subsidios a los automotores y las carreteras, así como el bajo volumen de carga pesada, impidieron la reconexión del ferrocarril. No solo el ferrocarril de Caldas sucumbió, la ineptitud del Estado y sus dirigentes, los intereses velados de transportadores, etc., dieron al traste con uno de los medios de comunicación más importantes hoy en día para el desarrollo económico de un país. Hay algunos esfuerzos de revivirlo de alguna manera, pero su ancho de trocha no es la estándar en el mundo. Bogotá y La Sabana van a usar sus trazados para dos trenes de cercanías, pero en general, como dije al principio, fue y es una tragedia el haber perdido un activo tan importante. Hoy se propone
Convertir las antiguas vías férreas en ciclorrutas, creando corredores verdes para bicicletas, caminatas y otras actividades recreativas. Estos proyectos buscan recuperar espacios ferroviarios abandonados, promoviendo la movilidad sostenible y ofreciendo alternativas de transporte y recreación. Pero al igual de las propuestas de corredores bimodales, aún están inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo, su implementación ha enfrentado desafíos y aún no se ha concretado en su totalidad. Gracias por ver el video. Por favor, dele un me gusta, compártalo, suscríbase al canal y hasta una nueva oportunidad.